Parashat Toldot, año 5783. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando respecto a Hanukkah. Para empezar, quiero volver a repetir brevemente la oferta de libros que tenemos: 10 libros por $100 con el envío incluido de Israel. Los 12 libros son los siguientes: El arte de educar, consejos para educar a los niños y a los alumnos, versículos para fortalecer la fe en Dios, español y hebreo, como lo ven acá. Después tenemos el libro de Yoná, las raíces judías, que explica la explicación del profeta Yoná y sus enseñanzas místicas. Después tenemos el libro Las leyes en el hogar, que es de Ramoshe Steinbuch. Leyes en el hogar, por ejemplo, Yihud, tenemos el encendido de las velas de Shabbat, el salado de la prohibición de comer sangre de un huevo, leyes de casamiento, Pidyon Ben, Brit Milá, etc. Después tenemos este libro Yohanan Levavot, que son libros de Alajá, Musar, el libro Rav Glick, Yohanan Levavot. Después tenemos este libro muy bueno de Roshach, un libro nuevo, sacamos el año pasado, que revela Roshach, su visión, su legado y su visión. Después tenemos este libro para los Bnei Noach, los preceptos para toda la humanidad, pasamos en el Rambam. Después tenemos resumen de las leyes de pureza, sexta edición. Y después tenemos los 4 libros que hicimos para los niños. El primero es el abecedario, como lo ven acá. Cada letra tiene 2 fotos. Después están los números, como ven acá, del 0 al 9. Después tenemos colores y formas, como ven acá. Y como último, el calendario judío y festividades. Entonces estos 12 libros salen $100 con el envío incluido de Israel. Y se puede pagar en mi página, directamente en mi página, que se pueden comprar en los libros por PayPal, que es zgLibroDeJudaísmo.com. zgLibroDeJudaísmo.com. Abajo de este video va a estar el link para adquirirlos. Entonces, para empezar, quiero comentar que cuando en Hanukkah, entonces, se acostumbra a prender las velas de Hanukkah, como estudiamos la semana pasada. Se acostumbra a hacer, la costumbre quizás de todo el mundo hoy en día, es prender cada día una vela más. O sea, el primer día se prende una vela, el segundo 2, el tercero 3, el cuarto 4, el quinto 5, el sexto 6, el séptimo 7 y el octavo 8 velas. Ahora, ¿qué bendición se dice, se pronuncia antes de encender las velas? Nosotros sabemos que antes de cumplir un precepto, entonces se dice la bendición, menos cuando un converso se convierte, que tienen que hacer sumergión en una tefilá. Entonces, en ese caso, la brajá es después de que se sumerge en el agua del mikve. Pero generalmente la bendición es antes de cumplir el precepto. Entonces, hay 3 bendiciones que se dicen en Hanukkah: 3 el primer día y 2 los demás días. ¿Cuáles son estas bendiciones? Entonces, vamos a ver el Sidur. Cualquiera puede agarrar un Sidur donde dice Seder Adlakat Ner Hanukkah. Yo acá tengo este que se llama Yesod Malchut, como ven acá. Entonces, la primera bendición que se dice es Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemisvoisav Vetzivanu Leadlik Ner Hanukkah. Hay quienes dicen Shel Hanukkah y hay quienes dicen Ner Shel Hanukkah. Así, rápido para no decir. Pero decir Shel Hanukkah es Mahloket. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera bendición? Entonces, la traducción es: bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado prender las velas de Hanukkah. Ahora me van a preguntar, ¿cómo nosotros decimos que nos ordenó prender las velas de Hanukkah? Nosotros todos sabemos que en la Torá no está escrito el precepto de Hanukkah. Es algo que los sabios de las generaciones, los sabios establecieron. Pero ayer se ordenó en la época del segundo templo, pero como así que a Dios nos ordenó, los sabios nos ordenaron. Entonces no es una pregunta mía, obviamente, es una pregunta de Talmud. ¿Cómo se dice ayer Kicharo Mutavet Sivanu si no está escrito en la Torá? Es un precepto de los sabios. Entonces el Talmud contesta en el Tratado de Shabbat, que ciertamente tenemos un precepto de la Torá de seguir las órdenes de nuestros sabios. Y está escrito en el pasuk: Lot Asur, no te vas a apartar de lo que te digan. Entonces, siendo que los sabios establecieron que hay que prender la vela de Hanukkah, entonces nosotros cumplimos un precepto de prender la vela de Hanukkah, pero es un precepto de
los sabios. Es un precepto de la Torá escuchar a los sabios. Pero el precepto de Hanukkah no es un precepto de la Torá, sino que es un precepto de los sabios como Purim, que tampoco es un precepto de la Torá, sino que es establecido en los sabios de las generaciones. Top. La segunda bendición que se dice es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avoseinu bayamim haem bazeman hazeh. O sea, bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que hizo milagros a nuestros antepasados en esos días, en este tiempo, o sea, en esta época, en la época de Hanukkah. Eso se bendice entonces que Dios hizo milagros al pueblo, a nuestros antepasados en esta época, en esos días, en esta época. O sea que fue un milagro muy grande, que 12 Hashmonaim fueron a pelear contra todo el imperio griego y ganaron la guerra. Algo realmente fuera de lo lógico, como 12 personas van a vencer una potencia como una Grecia en ese momento. Entonces, de todas maneras, cuando Dios quiere que el pueblo judío gane las guerras, así es. Entonces, los vencieron y entonces, como dice Rambam, volvió el reinado a Israel por 250 años más o menos, hasta que se destruyó el templo sagrado, el segundo templo sagrado. Todo. Eso es la segunda bendición. La tercera bendición que se bendice, que solamente se dice el primer día, pero si alguien no la dijo el primer día, entonces la puede pronunciar en cualquier otro día de Hanukkah, en el sentido de las velas. Antes de encender las velas, esa es la bendición. No en cualquier momento del día, como es en las festividades, que se pueden decir en cualquier momento. En Hanukkah, entonces establecieron que se dice Sheheyanu Davka justamente antes de encender las velas. No importa si es el segundo, tercero, cuarto, quinto día, no me llamé, incluso el octavo día. Pero antes de encender las velas. Entonces, ¿qué bendición se dice? Como se dice por cualquier cosa nueva y por cualquier precepto que viene de tiempo en tiempo. Por ejemplo, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, incluso que no hay Kippur, también se dice Sheheyanu en la sinagoga. Y Sukkot, Shmini Atzeret, que se bendice Sheheyanu. Entonces se dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Sheheyanu vekimanu vegianu lazeman hazeh. Alguien dice Lizman hazeh. Acá la guisa es lazeman hazeh, que viene a decir bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste vida y nos mantuviste y nos hiciste llegar a este preciado momento, a este tiempo en la traducción literal. Todo. Entonces, después que se encendieron las velas, después de decir la bendición, se encendieron las velas. Entonces, hay varias opiniones cómo encender las velas. La opinión más común es que se va siempre a la derecha, o sea, se prende la primera vela, el primer día no hay problema, se prende la primera vela, después se prende el Shamash. El Shamash es una vela extra para no tener provecho de las velas de la Hanukkah. Y el segundo día, entonces se prende la segunda vela y después se va hacia la derecha. ¿Okay? Todo. Y así los demás días también. Todo. Después que se encendió la vela, se dice el texto, hay varias versiones, ¿qué es lo que se dice? Lo más mefursam, lo más común, es que se canta Anelot Alalu, que significa, vamos a leerlo en hebreo y traducirlo al español, Anelot Alalu Anu Madikim, Anisim, Vaniflaot, Van Teshuois, Van Hamois, Van Milhamot, Sheasita Lavoseinu, Bayamim Haem, Bazman Hazeh, Ayedei Konecha Kedoshim, Bechol Mitzvah Shmonat Yimei Hanukkah, Anelot Alalu, Kodeshem, ואין להשתמש בהם, אלא לקראתם בלבד, כדי להודות ולהלל שמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך. ¿Qué se dice? Anelot Alalu, Anu Madlikim. Estas velas nosotros encendemos por los milagros, por las maravillas, y por las salvaciones, y por los consuelos, y por las guerras que hiciste a nuestros antepasados en esos días, en esta época, a través de los Kohanim, que como sabemos los Hashmonaim eran Kohanim. Mejor y todo el precepto de la vela de los 8 días, estas velas son sagradas y no tenemos permiso para utilizarlas para otra cosa, solamente para verlas. ¿Para qué? Para agradecer y alabar a tu nombre, a tu gran nombre, por tus milagros, por tus maravillas y por tus salvaciones. O sea que nosotros reconocemos que toda la salvación de Hanukkah vino a través de Dios. Y él es el que hizo que los Hashmonaim vencieran la guerra. Acá,
Entonces después hay quienes dicen Veinoam, no vamos a traducir, se puede fijar en Teilim. Después hay quienes dicen también Anatzam Binot Mishmoshir. Después acá dice Ana Bekoach sigue, después Mishmoshir Mafatabais, también se dice Mishmoshir Mafatabais, el Mizmor, el Salmo 31. Después hay quienes dicen también Shira Maalot de David, ese de Shira Maalot, es 134 si no me equivoco, el Teilim. Y después está también el Salmo de Renuncia de Kim Hashem, la Ishayin Abatila, que también es un Teilim que se dice en Shabbat. Todo. Estas hay quienes se acostumbran, hay quienes no, hay quienes después directamente de Anilot Talar empiezan con el canto Mao Tzur Yeshuatim. Obviamente que no lo voy a cantar acá en la cámara, pero hay muchas canciones muy interesantes para escuchar. Por ejemplo, está la de Yair en Shalevet, se pueden fijar, buscar. También está muchas canciones de Mao Tzur Yeshuatim muy interesantes que pueden escuchar cómo se canta exactamente. Ahora por un tema de voz, mucho no, estamos para cantar. De todas maneras vamos a estudiar el texto de la canción que dice así: Mao Tzur Yeshuati, lejana el Shabeach, Tikon Beis Tefilasi, de Shanto Dan Sabeach. Acá la explicación de Ison Mahut dice lo siguiente: Dios es el que me protege como una piedra fuerte, roca fuerte. Tzur es una piedra, una roca fuerte. Y Shuati es la fuente de mi salvación. Para ti es apropiado alabarte. Tikon Beis Tefilati, cuando Dios construya el templo sagrado, Bellanto Dan Sabeach, y allí vamos a hacer una corbán, una ofrenda de agradecimiento. Leet Tahim Matveach, Beye Tahim Tebach, que cuando vas a preparar la venganza contra los enemigos de Israel, contra Amalek, Mitzaram Naveach, para la gente que los malvados que injuriaron tu nombre, entonces voy a terminar de cantar y alabar porque se inauguró el altar y el servicio. Esa es el primer párrafo. Segundo dice, Raot Saban Anshi, Vea Onko Hekilá, muchos sufrimientos vinieron a mí. De tanto sufrimiento, mis fuerzas se agotaron. Hayai Merube Koshi, mi vida entonces se amargó. Beshibud Mahutegla, con el yugo de reinado de la becerro. ¿Quién es el becerro? Son los egipcios. Ubeya Do Abdullah, y con Dios que hizo con su gran mano, Otzieta Segulá, liberó al pueblo judío que es su pueblo elegido. Gel Paró Bejol Saró, el ejército del faraón y todo su pueblo, y Ardú Kaabel Bimtzulá, se ahogaron en las aguas del Mar Rojo, que como está sabido que está escrito en la Torá, en la pasada Shalach. Después está la segunda estrofa. La tercera es así: de Rico Choi Biani, ya pasamos en el tiempo, desde los egipcios ya venimos al templo sagrado, a la construcción del templo sagrado. Vegam Sham Lo Shakati, y tampoco ahí en el templo sagrado, lamentablemente por las transgresiones del pueblo judío, no nos pudimos quedar tranquilos. Hubo Nogués Bilganí, y vino el Nogués, que es el Nogués, es Nebuchadnezzar, y me exilió, es el exilio de Babel. ¿Qué es Animabate? Como dice acá, que el exilio no vino porque los babilonios tenían más fuerza que los judíos, sino porque las transgresiones del pueblo de Israel provocaban el exilio. Contá que esto en Gemara, que el primer templo sagrado fue destruido porque el pueblo judío cometió idolatría, adulterio, derramamiento de sangre. Veían Ran Masachti, y también ahí Kimat, un vino envenenado, hice libaciones sobre ellos. Kimat Shabati, Kimat, que el pueblo judío está exterminado, pero terminó Ketz Babel, Zerubabel, que Shivim Noyati, pero Baruch Hashem al final de los 70 años del exilio, a través de Zerubabel, terminaron los 70 años del exilio en Babilonia, y ahí entonces vino la salvación. Después de ahí vino la historia, antes de que se construyó el segundo templo, estuvo la historia de Amán, o sea, la historia de Purim. Vimos que según las festividades, Hanukkah viene primero y Purim fue después. De todas maneras, en la historia, obviamente que Purim fue primero, que fue antes de la construcción del segundo templo, y Hanukkah fue después. Hasta allá, Keros Tomás Berrosh, o sea, que quería exterminar la espalda, o la espalda de Mordejai, o sea, que Amán Rashá, descendiente de Amalek, quería exterminar a Mordejai y también al puto pueblo judío.
Venía y sale Pajur y Mokesh, pero eso mismo lo que él quiso hacer se le transformó en él para una trampa para él mismo. De Cabatón y Shubata. Entonces, ¿qué hiciste? Todo su honor se anuló, todo el honor que tenía, que toda la gente se le posternaba a él, al final se terminó. Rosh, Yeminin y Zetam, la cabeza de Mordejai, Elebastes, Veoyev, Shemó Magizá, y el nombre del enemigo, que era el nombre del enemigo Borrastes, Rob, Banab, Kinanam, mayoría de sus hijos, que son 10 hijos como están en la Mequilá. Veala, esta lista. Hay quien dice que Amán tenía 208 hijos. ¿A qué significa acá que eran la mayoría de los hijos de él? Eso es una pregunta interesante, no para ahora. Ahora esta lista, como está escrito en la Megilat Esther, que Amán y sus 10 hijos fueron colgados en un árbol que él mismo había hecho para colgar a Mordejai. Entonces, después sigue la estrofa con Yevanin y Kvitzu Alai. Esto ya es lo que se relaciona más con la festividad de Hanukkah. Yevanin y Kvitzu Alai. Entonces el reinado griego, entonces se reunió para pelear contra mí en la época de los días de Hashmonaim, y después de todos los desastres que hicieron, lo que se menciona acá es que hicieron muchos agujeros en las murallas del templo sagrado, metimos con la Shmanim y purificaron todos los aceites, y del aceite que quedó, como está escrito que había una vasija que no llegaron a ver y a purificar, Nazaret en la Yoshanim, hicieron un milagro, Dios hizo un milagro para los Yoshanim, que se refiere al pueblo judío, Bnei Binah, los sabios de la Torah, Yemei Shmona, cierto que los 8 días que iluminaron las velas de Hanukkah, Kabu Shibur Manim, fijaron para todas las generaciones canciones, un día de alabanzas y cánticos a Dios. El último versículo, según la versión clásica, dice lo siguiente: Jasón Sura Kocheja, le pedimos a Dios que revele su mano fuerte en su templo sagrado, de Karev, que es de Yeshua, y que ya venga de una vez el tiempo del exilio, Nekon más Dama Badeja, que Dios venga la sangre de sus esclavos del reinado de Edom, del malvado reinado de Edom, que al Yeshua, porque ya pasó mucho tiempo y está que no viene la redención, ven que es la Yemea Ra, y ya nos vemos el final para estos días difíciles de Jealmón, empuja a la reinado de Edom, Betzel, Salmón, y lo mandas a la oscuridad de la muerte, a Kenan Roe Shiva, y que resuciten a los siete pastores, que se refiere a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, y como los días anteriores. Kenan Roe Shiva. Y esta es la última el párrafo según la visión clásica, pero según el Ramó hay una estrofa más que dice así: Meola Maita Ishi, siempre fuiste mi salvación, que Bodí Umerim Reshi, que fuiste mi honor y elevaste mi cabeza. Shmana Kol Shabi, que Dios escuche por favor mi cántico. Malki Elohai Kedoshi, mi rey, mi Dios sagrado. Abre Getiu Bishi, que Dios pase mis transgresiones y mis rebeldías. Gambe Karuta Reviví, también en exilio cuarto. Hasek Israel, que Dios se fortifique al pueblo de Israel. Betachnia Ismael, y que doblegue a Ismael. Umedom, y que de Edom se salve mi alma. Así entonces explicamos lo que es este cántico que se dice Maotzul Shuati, que se canta después del encendido de las velas de Hanukkah. Ahora vamos a seguir, seguro que nos dé el tiempo y no nos apague la máquina, la cámara. Entonces vamos a ver lo que dice acá. Entonces el Rabbi Silverstein contó en la clase una pregunta muy interesante. Antes de ver las alajot de Hanukkah, entonces vamos a ver lo que contó la semana pasada con respecto a una persona que se acordó en la mitad de la tefilá, del rezo de la Shemona Esrei, de la mitad, que no hizo Birkat Hamazon. O sea, la persona está en la mitad de la Shemona Esrei. Entonces se acordó que no hizo la Birkat Hamazon, que va a perder la braja. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Si va a repasar los 72 minutos, ya después no puede decir la bendición de Shemona Esrei, de Birkat Hamazon. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Interrumpir, está hablando con el rey. ¿Cómo interrumpir el Birkat Hamazon? Por otro lado, el Birkat Hamazon es de la Torah. Y la amidá es algo de los sabios. O sea, no es un precepto de la Torah rezar. Que incluso para los que dicen que rezar es un precepto de la Torah, para el texto de la rezo, seguro que no. Seguro que no es un precepto, no es de la Torah. Lo establecieron los sabios, el texto de la Torah, como está escrito en el Tratado de Megilá.
Entonces, ¿qué tienen que hacer? Toda esta pregunta sucedió en el Beit Knesset. Se acercó una persona y le dijo a Rab, con un dedo le señalaba la midá, con el otro dedo le señalaba Birkat Hamazon y hacía tierra, como diciendo no sé qué hacer. Y Rab entendió que se olvidó de decir Birkat Hamazon y no sabe si puede interrumpir la midá o no. Entonces Rab le dijo que él puede, le dijo que tiene que interrumpir, debe interrumpir la tefilá y pronunciar Birkat Hamazon por este motivo, que el Birkat Hamazon es de la Torá. Entonces, como es de la Torá, entonces por supuesto que es más importante que el rezo que es de los sabios. Esa es una pregunta interesante que dijo el Rab la semana pasada. Bueno, iré acá. Bueno, iré qué más contó. También contó qué pasa si en el Beit Knesset entra alguien en la mitad de Shemona Esrei y alguien ve que alguien se acerca a la Arona Kodesh y saca un Sefer Torah y se lo quiere robar. Ahí están todos haciendo Tefilá Shemona Esrei. ¿Y cómo va a interrumpir? Y van a interrumpir Shemona Esrei para decir que hay un ladrón. Entonces acá lo mismo, por cuanto que hay Hilul Hashem, es una profanación del nombre de Dios que no se salve a Sefer Torah. Y la gente va a decir que con los judíos se puede hacer cualquier cosa, se puede entrar a mitad de Shemona Esrei y nadie le importa nada y se puede robar un Sefer Torah. Por tanto, está permitido decir hay un ladrón e impedir que se robe el Sefer Torah. Eso es otra cosa más que hay también interesante. Después, ahora sí, ya volviendo para Hanukkah, nos vamos a ver acá una de las preguntas que hizo este año, no, porque todavía no hay clases de Rasputin de este año, son del año pasado. Entonces, vamos a ver acá que es cuál es la pregunta que dijo. Vamos a leer acá, no me acuerdo. Allá. Una de las preguntas que le hicieron es, a Rabbi Eliezer le hicieron, a Rabbi Eliezer se el Bajá, le preguntaron si se puede decir a la Candelot, de Barej, o sea, pronunciar la bendición, las bendiciones que estudiamos, se puede decir las bendiciones de la Nerot Hanukkah en el Kotel, en el muro de los lamentos. Contestó Rabbi Eliezer, en el lugar donde es la Rejabá Yoná, siento que ahí no hay un lugar de casa, o sea, está una esplanada grande ahí. Entonces ahí no se puede decir Brajá, porque no tiene din de casa. Ahora, en los lugares que son abajo, que están techados, o donde ahí hay rezos, entonces tiene din de Beit Knesset y se puede levarej la brajot de Hanukkah. Obviamente que lo que se acostumbra en algunos lados que prenden velas de eléctricas o incluso que invitan a personas que no son judías a aprender con brajá. Por supuesto que no es algo apropiado y por supuesto que no es esa la idea de Hanukkah, Beshut Parim Baufen. Y lo que hace la gente de Chabad, que van de un lado para el otro con las velas de Hanukkah, con las velas, si no dicen brajá no hay problema, pero decir bendición por lo que es velas eléctricas, eso es una bendición en vano y está prohibido. Y también lo que invitan a presidentes de las naciones que enciendan las velas y todo eso, por supuesto que no es algo correcto y no tiene nada que ver con una festividad judía para los judíos, incluso que está escrito que los Bnei Noach, si quieren hacer preceptos, entonces puede, esto se refiere a los Bnei Noach que quieren cumplir los demás preceptos, pero ahora hablando de gente que hace idolatría o etcétera, que hablando de gente que quiere cumplir sus preceptos, entonces ellos si quieran pueden hacer otro precepto como aprender a Hanukkah y no hay ningún problema, también pueden bendecir, pero de todas maneras hacer que gente que no cumpla los 7 preceptos prendan las velas de Hanukkah, entonces eso no es correcto en absoluto. Top. Allá, bueno, ¿qué más dice? Allá, ahora se acordó, una persona prendió las velas de Hanukkah con aceite que es de carne y leche. Nosotros sabemos que tener carne y leche es una prohibición de la Torá y está prohibido tener provecho de la mezcla de carne y leche. Ahora, ¿qué pasó si hicieron un aceite, unas velas mejor dicho, unas mezclas con la mezcla de carne y leche? Ahora la pregunta es si tienen que prender las velas nuevamente. Le preguntaron esta pregunta a Rabbi Eliezer y contó lo siguiente. Shevadai Tarij. משום שבשר וחלב אסור בהנאה, באף על פי שמצוות לא נתנו, חז"ל לא התירו לילדים ללא חנוכה באיסורי הנאה, וכתב במשנה ברורה שומן או חלב הנאסר מבשר בחלב, אסור להדליק ממנו נר חנוכה. O sea, acá está escrito entonces que está prohibido encender velas de carne que se hicieron con una mezcla de carne y leche, y la persona que lo hizo tiene que prender la vela nuevamente y no cumplió su obligación. כתב Aruch HaShulchan להדליק נר חנוכה בדברים של היסטוריה נאה כמו בשמן של עורלה
או בחמאה שנתבשלו שומן בשר וכיוצא בהם, מותר. וכיוון אסור להשתמש בהם, בין אלה למצווה, כמובן דמצוות, לאן נדון נטרו, ויש החולק על זה מן הטעם, שכיוון צריכים שריפה וגבורה, תות למיתה שיעורי, ולך חנוכה צריכים שיעור, ואינו, כן, לכל כתוב התוספות בעילובין, לזהות מקצת אינו אלא בצרה שתהליך גוש אחד, אבל יש שעל דיבוקים כאשר, לא שליח בשר תותי מקצת, וכל שכן בשמן שם בשר שום התחברות וגושי, ודמייני על האומר כן. במהרש"ן כתב, דין כבר ידליק בשמן בשר וחלב, על כל פנים בדיעבד, בוודאי יצא בין צדיק לדין שני. acá מעניין, trae que según el Rabbi Yashiv no cumplió de Jehová, va al Aruch HaShulchan, entonces trajo que encender con velas que se hicieron con carne y leche, entonces Bedieved se sale de Jehová, y así también dice el Marsham que si ya encendió velas con aceite de carne con leche, entonces algo parim Bedieved, por supuesto que salió de Jehová, cumplió con su obligación y no tiene que encender de vuelta las velas. O sea, en resumen, si la persona prendió con aceite o con velas de mezcla de carne y leche, según el Rabbi Yashiv no cumplió su obligación, y según el Aruch HaShulchan y el Marsham cumplió su obligación. ¿Qué? עכשיו, בואו נראה. Acá otra pregunta interesante que hay es ¿por qué se acostumbra a comer sufganiot en Hanukkah? Entonces esta pregunta se le hicieron a Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Lebraja, Zechet Tzadik Lebraja, y le dijo que un motivo, él explicó un motivo por qué se acostumbra a comer sufganiot. ¿Qué es sufganiot? ¿Qué? Todo el mundo sabe lo que es. Entonces se acostumbra a comer sufganiot. Entonces dice que en el Hanukkah Beit Hashmonai Tiru Eskol Amikdash ואילו את אבני המזבח ששיקצון היוונים לא ידעו לטענם וכנסו אותן למסכת עבודת שרי והסתערו על כך. לכן נהגו לאכול מאכלים מיוחדים שמברכים עליהם ברכת מעין שלוש לכולי עלמא ולא ברכת המזון, כיוון שזו פת עבר גזענים. גם הסופגניות נשלוש לכזו מחמת רוב השמש שבהן והריבה המוכנסת בתוכן, והטעם הוא כברכה מעין שלוש, על אף שהיא ברכה המרכזת בקיצור את שלושת הברכות של ברכת המזון, מכל מקום מוזכרים בה דברים שלא נאמרים בברכת המזון, שאם בא למזבחיך, גם מוזכר בא לברכה עליה בקדושה וטהרה. לעומת זאת בברכת המזון לא מוזכר המזבח. וטעם דמיתא כתב רב שלמה זלמן בשם הרב משה ליל שחור, משום שטעם הפירות תלוי במזבח וכתב בסוף סוטה, בשחרב בית המקדש שתה טעם הפירות. לכן מובילים מזונות כשנבקש כעת בימינו על המזבח ההרוס, שבנהו הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו אמן. Entonces dice que el motivo que se acostumbra a comer sufganiot es porque en la Brajá Mein Shalosh se pronuncia Bamizbejeja. Entonces Bamizbejeja se refiere al altar y a tu altar. Entonces diciendo que el altar está destruido, entonces se acostumbra a comer sufganiot, comer algo que según todos la Brajá de la sufganiot es mezonot, por ejemplo mezonot, y entonces para la persona que come tiene que decir Brajá Jonah Mein Shalosh, y en el Mein Shalosh está escrito la palabra altar, cosa que no está escrito en el Birkat Hamazon. Entonces para eso se acostumbra a comer sufganiot en el Birkat, en Hanukkah, para pronunciar Men Shalosh y pronunciar y por tu altar. Acá es una pregunta interesante: ¿cómo puede ser que encender una Hanukkah de Beit Knesset es algo muy bueno? En la casa es solamente Bedieved. La respuesta es la siguiente: una Hanukkah que tiene la altura más de 10 tfajim, que en 90 centímetros más o menos, entonces en la casa es kasher, pero solo Bedieved. Lo que no es así en el Beit Knesset es un lugar, es algo, se embellece el precepto, porque el Beit Knesset es que las neros sean altas, como está en el Shulchan Aruch, y en la Mishnah Berurah, en el Simán Taf Reish Ain Aleph.